¿Qué tal? Muy buenos días, espero que te encuentres muy bien. Vamos a revisar los principales índices de la bolsa hoy lunes para entender e identificar los principales puntos o zonas de interés en las cuales podríamos sacar ventaja del mercado. En las noticias de hoy ya sabemos CNBC habla principalmente de acciones y vemos por ahí que el Nasdaq sigue subiendo. Entonces, vamos a revisar muy rápidamente qué ocurrió la semana pasada. El día viernes tuvimos el comunicado de las nóminas no agrícolas y tuvimos una alza de 528,000 empleos respecto a los 250,000 esperados y los 398,000 previos. O sea, tuvimos un muy buen indicador económico. Esto ocurrió el día viernes a las 7:30 de la mañana. Ya sabemos que debemos de dar un seguimiento a las noticias para ir identificando dónde están los puntos de interés y de apoyo en el mercado. ¿De acuerdo? Te recuerdo la dinámica. Tengo dos veces el activo que hay que revisar o el que vamos a estar hablando, porque uno es un análisis personal que te podría complicar eh, un poco la visualización. Por eso mantenemos un análisis relativamente sencillo en el cual podemos ir explicando y detallando los movimientos. El 14 de julio, hace ya unas 2-3 semanas, te comentaba en otro de los videos de análisis que en esta zona de soporte, ¿no?, alrededor de los 30,000 puntos en el Dow Jones, íbamos a poder identificar una posible subida en caso de que el mercado respetara estos límites. Voy a regresarme al índice del dólar. ¿De acuerdo? Estamos por acá. Coincide con esta línea que teníamos identificada aquí. 14 de julio, 9 de la mañana, 8 de la mañana, identificamos una zona alta y pronosticábamos una bajada. ¿Qué más habíamos visto? Voy a irme a una temporalidad de 4 horas. Habíamos identificado un canal alcista dentro del índice del dólar y la zona superior alrededor de los 109 puntos coincidía con una zona del canal. Trazamos una zona de reversión, un PRZ, y aquí comentábamos que el mercado podía bajar. 14 de julio, 10 de la mañana. ¿Qué ocurrió con el Dow Jones esos mismos días? Estábamos por aquí. 14 de julio, 8:30 de la mañana, apertura de la bolsa de Nueva York. Y efectivamente el mercado empezó a hacer su movimiento alcista. Como puedes ver y como lo he comentado, generalmente hay una correlación, una distribución inversa entre el índice del dólar y los diferentes activos financieros. Entonces, pudimos verificar que efectivamente el mercado de bolsa empezó a subir. Podemos ver que el S&P 500 presentó un movimiento similar. Aquí pronosticamos igual. 15 de julio estábamos por aquí. Y desde el 17 de junio pronosticamos que el mercado podía haber subido, bajado dentro de una zona de soportes y resistencias. ¿De acuerdo? Entonces, podemos ver que el mercado ya se encuentra en un movimiento alcista. Y nada más para verificarlo, voy a revisar rápidamente algunas acciones. El día de hoy es únicamente para identificar posibles movimientos. 14 de julio es nuestra fecha de interés, ¿de acuerdo? Que empezamos a ver movimientos alcistas. Voy a agarrar, por ejemplo, activos como, se me ocurre, Amazon. 14 de julio, aquí está el movimiento, subida. El día de hoy podemos apreciar, identificar que el mercado se encuentra en una zona interesante, alrededor de 144 dólares por acción. Lo voy a comentar, más no lo voy a explicar. Para eso, bueno, más adelante dejaré algunos cursos ya cargados aquí en el canal, especialmente uno de divisas para aprender a operar el mercado. Pero puedo identificar, bueno, y otro curso especializado en acciones y activos como cripto, pero eso lo comentamos más adelante. Aquí puedo identificar una zona de liquidez, una zona de posibles resistencias y un precio en el cual se pueden caer un poco las acciones al estar en una zona de resistencia alrededor de los 144 dólares. Entonces habrá que identificar si la bolsa tiene la fuerza suficiente para continuar subiendo. Me voy a regresar
rápidamente a los activos que damos seguimiento. Habrá que identificar si la bolsa tiene fuerza suficiente. Me voy al Nasdaq. Amazon cotiza, bueno, en el Nasdaq, que es el US 100. Entonces, si me voy al Nasdaq, puedo identificar que también 14 de julio el mercado empezó su movimiento alcista. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Ok, como ya identificamos una alza en el mercado, podemos hacer lo siguiente. Podemos identificar que el mercado ha respetado unos puntos superiores, unos límites superiores, y de ser así podríamos marcar un canal alcista. ¿De acuerdo? Aquí será importante identificar si ese canal tiene estos puntos bajos, que sería este de aquí, 26 de julio, los del 14 de julio, y ver si las zonas altas se encuentran dentro de esta región. De acuerdo, aquí identificamos una zona alta el 4 de agosto, una zona alta el 8 de julio, y coincidía con nuestras zonas de resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, aquí habría que identificar este canal alcista y ver si otros índices muestran el mismo comportamiento. El S&P 500, le voy a borrar ya estas líneas para que nuestra gráfica tenga mejor visibilidad. Entonces, si estamos viendo que el mercado de acciones, como puede ser el Nasdaq, el índice, que es el promedio de 100 activos o 100 acciones, vemos que está en una zona alta. Por ahí veíamos que Amazon también se encuentra en una zona alta. Entonces, hace sentido que el mercado pueda generar un movimiento bajista antes de volver a subir. De manera breve voy a buscar algún otro activo financiero. No sé, se me ocurre Meta o Facebook. Y bueno, Meta no ha llegado a una zona superior. Voy a revisar algún otro como, no sé, Google. También se encuentra en una zona alta. Entonces, habría que identificar si realmente el mercado tiene, como mencionado, como les comentaba, la fuerza suficiente para alcanzar nuevos puntos altos. Y eso va a estar en función de las noticias que tengamos esta semana, del comportamiento que tenga el índice del dólar, para verificar si el movimiento ya llegó a una zona, como se conoce, de agotamiento. Por ejemplo, que el índice del dólar pueda volver a subir un poco antes de volver a caer, ya sea que esté respetando, por ejemplo, esta zona que teníamos marcada en color rosa. ¿De acuerdo? Voy a ir borrando mi gráfico. ¿Listo? Aquí también teníamos marcado, identificado un canal alcista. ¿De acuerdo? Y bueno, también podremos apreciar que Bitcoin, ya habíamos mencionado, 14 de julio, nuestra fecha de interés. Aquí está 13 de julio, 14 de julio, Bitcoin también empezó su canal o su movimiento alcista. De acuerdo, el cual me parece que también está dentro de un canal. Entonces, ha llegado a una zona de agotamiento interesante. Voy a extender nuestra línea que teníamos por acá y la voy a dejar un poco más por arriba, por ahí, nuestra zona de resistencia. Entonces, con eso estamos ya cubriendo diferentes activos. Hay que tener atención porque si el mercado, o por ejemplo el valor del dólar, que es el DXY, sigue cayendo, se van a seguir fortaleciendo las acciones o los índices bursátiles y las criptomonedas. Vamos a ver un movimiento alcista. Entonces hay que tener cuidado con la barrera de los $25,000 en Bitcoin. Hay que tener cuidado con los 13,500 puntos en el Nasdaq. Estamos en zonas altas, recuerden. Es más probable que el mercado caiga antes de volver a subir. S&P 500
También nos empezamos a colocar o posicionar en zonas altas. Aquí está la zona, aquí tenemos una zona de resistencia, una zona de soporte, que ahora fue una zona de resistencia. La vamos a marcar, como no tenemos liquidez, la vamos a identificar en color azul. Color azul, color azul. Vamos a borrar esto. Así que habría que esperar qué es lo que realmente hace el mercado. Aquí está 4200 puntos en el S&P 500. Precio institucional, zona de soporte previa, zona de resistencia, zona de resistencia. Entonces, tenemos índices en zonas de resistencia, cripto en zona de resistencia y dólar cerca de zona de soporte. Entonces, ya para finalizar este análisis, vamos a revisar las noticias de esta semana. ¿De acuerdo? En el caso de México, bueno, tenemos el martes actualización de la inflación, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el INPC. Entonces hay que tener cuidado aquí en el país, bueno, en México. Eso es bueno si sube el INPC, digo, es bueno en caso de que tengamos CETES, van a subir las tasas bancarias. Seguimos revisando. Ok, tenemos actualización de la inflación en Estados Unidos. Eso también es importante. Ahí hay que recordar, mayor inflación beneficia al dólar de alguna manera porque lo hace más caro, pero perjudica el mercado de liquidez o el mercado del dinero, que pueden ser las acciones. ¿De acuerdo? Entonces, mi pronóstico es esperar a ver qué ocurre con los índices en caso de que está muy alto el valor actual del Dow Jones como para comprar. Habrá que esperar que caiga un poquito más, ya sea por ahí de cuando vimos que es la noticia, el día miércoles. El día miércoles hay que tener atención. Si el índice cae un poquito, ya no sube más de esto y empieza a caer un poco, podríamos cacharlo en una zona previa de resistencia, que podrían ser los 31.600 puntos en el Dow Jones, el S&P 500. Aquí tenemos marcada nuestra zona de soportes. Ahí sería bueno, en caso de que el mercado ya no suba más, identificar nuestros retrocesos de Fibonacci. Aquí tengo un inicio de impulso, fin de impulso, una zona del 61.8 que coincide más o menos con mi zona previa de resistencia, próxima zona de soporte en caso de que respete, y por aquí podríamos estar buscando movimientos hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, mucho de lo que vayamos a hacer está en función de la inflación. Recordando, claro, que tuvimos, voy a irme rápido a mi gráfica, tuvimos NFP, como se generaron empleos el doble a lo esperado, muy probablemente se va a beneficiar la bolsa. Por lo tanto, el valor del dólar puede que veamos que empiece a caer a zonas previas donde tenemos liquidez acumulada. Entonces, ya para finalizar, aquí en el de XY, vamos a ir colocando una línea de tendencia a la baja. Ya colocamos canales alcistas en los índices. Ahora vamos a colocar nuestra línea de tendencia a la baja, esperando y viendo qué es lo que realmente ocurre. ¿De acuerdo? Ya marqué mi línea, copio y pego y voy a buscar la coincidencia en caso de que se forme un canal. ¿De acuerdo? Entonces vamos a buscarlo. Aquí está el canal, coloco la zona superior, que sería esta de aquí, y coloco mi zona inferior, que sería esta zona de acá abajo.
Sugeriría borrar ya el canal alcista que teníamos para que sea visualmente más atractivo. Sin embargo, bueno, lo podemos dejar ahí, pero no hay que confundirnos, ¿de acuerdo? Entonces, tendencia secundaria, estamos viendo un retroceso, una caída. Aquí podríamos ver justamente estas bajadas en el índice del dólar y una zona de 104 puntos en la cual podríamos llegar a zonas de mitigación de liquidez, que sería por acá abajo. Entonces, igual, únicamente ya un comentario final. Podemos ver en las divisas, principalmente en el mercado de divisas, cómo es que esta noticia del NFP, que fue positiva, el día viernes tuvo un impacto positivo en las divisas, y ya en la apertura del mercado, en la sesión asiática, de hecho, y ya durante la sesión de hoy, vemos una recuperación bueno, una caída justamente del valor del dólar, que sería esta caída. USD, CHF, USD está arriba, por lo tanto pierde valor, va hacia abajo. Índice del dólar va hacia abajo e índices bursátiles van hacia arriba. Si inviertes en acciones, pues te sugiero que tengas precaución con aquellas, como mencionábamos, Amazon, con aquellas que están en zonas altas. Si tienes posiciones abiertas, sería bueno cerrar en beneficio si es que compraste por acá abajo. Y por ejemplo, aquí no están en buenos puntos de entrada. Te recuerdo, los índices son promedios de diferentes activos, diferentes acciones, etcétera. Y ya de manera particular, por ejemplo, veamos Facebook, también ya llegó a una zona alta. Vamos a ver qué ocurre. Veamos Google, que también se encuentra en una zona de resistencias. Microsoft también se encuentra en una zona alta, en uno de mis precios límite, $284. Entonces, habrá que ver si realmente el mercado sigue subiendo. Por ejemplo, Microsoft puede llegar a una zona más alta antes de caer cerca de los $300 por acción y buscar un retroceso. Entonces, hasta aquí dejamos el análisis. Igual las cripto, comentaba por ahí Bitcoin. Yo solamente veo algunas. Por ejemplo, Polkadot también se encuentra en una zona alta, posiblemente caiga. Ethereum acaba de superar un máximo, $1.800 más o menos. Entonces igual podríamos ver un retroceso antes de que vuelva a subir. Entonces, bueno, aquí ya revisamos diferentes activos. La idea de los lunes es ser prácticos, ser rápidos y enfocarnos únicamente en los índices principales, ¿de acuerdo? Índice del dólar, Dow Jones, S&P, Nasdaq, DAX, índice alemán y Bitcoin, que son como nuestros referentes para diferentes activos. Índice del dólar para divisas, Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq para acciones y Bitcoin como referencia para las criptos. Entonces, próximamente estaremos viendo más de esto en los cursos que voy a dejar abiertos aquí en YouTube. Espero que esta información te sea útil y pues nada, cualquier duda estamos por acá en los comentarios y si no en los canales de Telegram que más adelante te voy a proporcionar. Que tengas un excelente inicio de semana.